vieron en la clase? Laringe. No. Nada, no. Entonces, a partir diciendo que la inervación de la laringe está esencialmente por uno de los pares craneales, que es el nervio vago. ¿Ya? El nervio vago. ¿Se acuerdan si era sensitivo, motor o mixto? Mixto, sí. Y el nervio vago es un par craneal. Entonces, como par craneal tiene su origen en el tronco encefálico. ¿Ya? ¿Cuáles son los dos ramos del nervio vago que van a dar la inervación a la laringe? El nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente. Aquí tenemos entonces una imagen chiquita. Tenemos una sección transversal del tronco encefálico y tenemos nuestro nervio vago. ¿Y por qué es nervio vago? ¿Por qué tiene ese nombre? Que va solo. Y hace un tremendo recorrido, porque le gusta recorrer. A este nervio se le dice también nervio cardio-neumoentérico. ¿Ya? Sí, o entérico. Es que ahí vamos a ver. Y si descomponemos ese nombre, cardio, ¿cierto? Al corazón, neumo, pulmones, entérico o gástrico al sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, para llegar a toda esa zona hace un tremendo recorrido. ¿Ya? Por eso el nervio vago. Y este nervio vago, ya en su recorrido, va a dar una primera rama, que es la rama laringea superior, ya que sería una de las que va a inervar la laringe. Después sigue avanzando y antes de llegar a esta zona hace una vuelta, un cambio de dirección, y ahí es el nervio laringio recurrente. En el lado derecho va a dar esa vueltita en la arteria subclavia y en el lado izquierdo en el arco aórtico. ¿Ya? Sí, lo vi. ¿Lo vieron? Pero no está clase. Ah, ya. Ya. Entonces ahora tenemos nuestro... ¿Cuáles eran las dos ramas principales de la laringe? Para la inervación del nervio vago. El nervio laringio recurrente y el nervio laringio superior. El nervio laringio superior ahora vamos a dividirlo en una rama interna y en una rama externa. ¿Ya? Aquí lo tenemos. Nuestro nervio laringio superior, ramo interno, ramo externo. El ramo interno va a atravesar esta membrana. ¿Se acuerdan el nombre? Por las estructuras que... Tiroyoides. Tiroyoides. Esta es la rama interna entonces del nervio laringio superior. Y quiere llegar a la zona interna de la laringe, ¿ya? ¿Y desde qué parte? Va a dar la inervación sensitiva a la mucosa. ¿De qué parte de la mucosa? Desde estos que se llaman pliegues vestibulares hacia arriba, ¿ya? Desde aquí acá, ¿ya? Desde aquí acá la rama interna del nervio laringio superior. Entonces, ¿qué componente tenemos? ¿El sensitivo, el motor? Sensitivo, ¿cierto? Ya. Y ahora tenemos nuestro ramo externo que va sobre este músculo, que es un músculo de la faringe, para llegar a un músculo de la laringe, al músculo cricotiroideo, ¿ya? Entonces ahí tendríamos el componente motor. Y ahí tenemos entonces nuestro componente, nuestro carácter mixto del nervio vago, ¿ya? ¿Y el recurrente se cuenta como sensitivo o motor ahí? Ahí vamos a ver. Teníamos que el laringe superior era del vago, ¿cierto? Y el recurrente también es del vago. Ya. El nervio laringio recurrente, cuando va ascendiendo, va dando ramas colaterales y esas van a dar inervación al resto de los músculos de la laringe, ¿ya? Entonces ahí tendríamos nuestro componente motor, ¿cierto? Después termina en una rama terminal que es el nervio laringio inferior. Y el nervio laringio inferior se comunica con el superior y ese va a dar inervación a la mucosa, pero desde los pliegues vestibulares hacia abajo, ¿ya? Entonces ahí tendríamos nuestro componente sensitivo. Entonces ahí tenemos el carácter mixto del nervio vago. Entonces, un repaso. El principal nervio de la laringe que da inervación
superior. El vago. ¿Cuáles son los ramos? Son dos. Laringio superior. Recurrente. Empecemos por el laringio superior. ¿Cómo se divide? Externo e interno. Rama externa y rama interna. ¿Cuál es la rama interna? ¿Es sensitiva o motora? Sensitiva. Sensitiva. ¿Y a dónde va a dar la inervación? La rama interna. La rama interna. Esa, A los pliegues vestibulares desde el pliegue vestibular hacia hacia arriba. arriba. ¿Esa atraviesa qué membrana? La membrana tiroidea. Ya. Después tenemos el otro ramo, el ramo El ramo Externo. externo. Ya. Ese entonces, ¿hacia dónde va? al músculo cricotiroideo. Entonces ahí tenemos nuestro componente motor. ¿Y cuál era el otro? ¿Nervio? Laringio Inferior. recurrente. Ya, y el recurrente, entonces. ¿Cuál es el componente motor? Dado por las ramas colaterales del nervio laringio recurrente. ¿Y esas a qué van a dar inervación? A A todo lo demás. todos los músculos menos el Cricotiroideo. tricotiroideo. Y después tenemos una rama terminal, El inferior. laringio inferior, Que son todos los pliegues hacia abajo. del pliegue vestibular hacia abajo. Entonces ahí tendríamos nuestro componente sensitivo. Y ahí tendríamos el carácter mixto. ¿Y se empieza a llamar laringio inferior cuando se divide? No, supone que en la medida que va dando las colaterales llega bueno, a los músculos, pero es el momento en que después se va uniendo con el nervio laringio inferior, el laringio superior. Es que tienes que, no es que así como que en una parte pasa a ser de colateral a laringio inferior, sino es hasta a dónde llega. Por ejemplo, aquí no sería laringio inferior, aunque es rama terminal, porque va a los músculos. ¿Ya? Pero aquí cuando, por ejemplo, va a pasar a la mucosa, ¿Ya? ahí sería como laringio inferior. Y que habría que verlo de las mucosas. Como de adentro habría que verlo de Claro, adentro. es que, claro, porque ya se dice terminal, como que sería ya el último. Pero aquí, por ejemplo, igual están al final, pero van a dar a los músculos. Entonces todavía serían ramos colaterales, ¿ya? Porque son motores, Ya. ¿ya? Como que no hay una diferencia así anatómica desde donde termina el colateral y empieza el laringio inferior, ¿ya? Y la otra era la irrigación, y la irrigación igual que el otro. También tiene dos, como grandes divisiones. La arteria laringea superior y la arteria laringea inferior, ¿ya? La arteria laringea superior acompaña, aquí miren este dibujito, esta es, esa que atraviesa igual que el otro nervio, la membrana. Entonces acompaña ¿qué nervio? La arteria laringea Al vago. superior. ¿A qué parte? Sí, exactamente. ¿A En qué la rama nervio? externa del nervio laringio superior. ¿A la Interna. interna? Sí. Sí. Y es igual, esa viene de la arteria carótida externa. Sí. Ah, que ahí entra toda la vaina. Claro, el paquete. El nervio nervioso ahí. Y ahora la arteria laringea inferior también acompaña a un nervio. Mira, aquí está, no se ve muy, es bien chiquitita. Entonces, ¿a qué? Frénico. Pero de los nervios de la laringe, ¿A laringio recurrente? el nervio laringeo recurrente. Y esa arteria laringea inferior vendría de la arteria subclavia. Entonces tenemos como para los dos, para inervación e irrigación, como dos grandes grupos. ¿Irrigación cuál era? Irrigación pero la arteria laringea superior y la arteria laringea inferior. Eso son facilitos, ¿no? Y para la inervación, dos grandes grupos. Laringea Superior y laringea. recurrente Sí. y de ahí la inferior. Esto no lo vieron en las clases, así como la teoría nada. No, sí lo vimos, pero fue como muy ¿Cuántos países hay en todo el mundo? Ah, ya. rápido. Sí. No, es que esto, bueno, para la teórica, como para la prueba teórica. Es que cuando uno ve la imagen como que no capta. Claro, pero y sí así lo- como práctico, esto lo que podrían preguntar los nervios. En la semana pasada, en esa muestra donde se ve el nervio laringeo recurrente, 193. ¿Se ve? Sí, Una muestra donde se veía. Ay, verdad. ¿Se ve el escuroso? sí, por ejemplo, el derecho, el izquierdo. Ahí hay que ver el arco aórtico, en la arteria Se subclavia. veía el frénico. El laringio superior, ¿lo vieron o no? Creo que no se Ese veía. no. Es que igual A mí me tampoco. mostraban el recurrente. ¿El recurrente? Sí. Sí. Ya,
Ya, eso por ejemplo en esta mesa era como una pregunta de práctica. La teórica. Eso, ¿Sí? Eso está así, las otras. Esta prueba sí tiene tiene TM también, tiene las clases que dieron en octubre. Tiene cabina, la tenemos, cabina sola, Igual cavidad nasal, cavidad oral, ATM. y el cuello. entonces más de 3 preguntas de laringe no habrían en el práctico, que son harto. Yo creo que de ATM van a preguntar harto porque En ATM yo me acuerdo que una vez les preguntaron algo que apareció en la radiografía. no vimos radiografía Sí, oxígena. sí, De hecho, tú no es que ya no me acuerdo porque como fue... creo que era identificar el disco articular. Sí, de un lado y del otro, pero había uno que